Hoy quiero compartirles una historia muy conmovedora. Se trata de Lydia Mercer, una joven madre expulsada de su pueblo por un crimen que no cometió, con un bebé en brazos y otro en camino. Perdida, cansada y cargando con algo más que el peso de sus hijos, encuentra un refugio inesperado en las colinas y una mente cuyo silencio habla más que cualquier palabra. Ahora bien, comencemos la historia. El viento azotaba la pradera abierta como si guardara rencor. Un aire seco y cortante rozaba las mejillas de Lydia Mercer, tirando de su chal y filtrándose por cada costura de su abrigo raído. Mantenía un brazo apretado alrededor de su vientre, ya de 6 meses, y pesado como el dolor, y con el otro abrazaba a su hija, Hazel, de apenas 1 año y en silencio durante demasiado tiempo. Hazel ya no lloraba. Eso preocupó a Lydia más que el viento o el terreno vacío que se extendía ante ella. La niña simplemente se había acurrucado contra su hombro y se había quedado en silencio, con los ojos entornados y la respiración entrecortada. Lydia se detuvo a trompicones cerca de una elevación, donde un grupo de álamos secos se inclinaba como ancianos, frágiles y doblados. Casi se le doblaron las rodillas al bajar a Hazel a la hierba helada. La carreta de mulas que había pagado en Dalton se averió cerca del mediodía. El conductor, un hombre sin nombre y de mirada nerviosa, no ofreció ayuda ni se disculpó, simplemente dio la vuelta a la mula y se marchó, dejándola sola con un niño que gateaba, una barriga demasiado grande para agacharse bien y solo pradera por todas partes. Eso había sido hacía horas, quizás más. No había planeado venir tan al oeste, ni sola, ni en invierno. Sentada contra la áspera corteza del árbol, Lydia se apretó la espalda con las manos y exhaló entre dientes. Le dolía todo: los pies hinchados y enrojecidos, el estómago apretado por el esfuerzo. Incluso su corazón le dolía, herido por semanas conteniendo las lágrimas. Cerró los ojos, solo 1 minuto, solo para recuperar el aliento. 6 semanas atrás, tenía un hogar, una cocina con pan caliente en el horno y una cuna junto al fuego. Un esposo, Martin, que le besaba la mano todas las noches al volver del ayuntamiento, que le leía en voz alta a Hazel con una voz que convertía cada canción infantil en algo grandioso. Luego llegó el sheriff, luego el juicio. Martin había sido acusado de malversación de fondos municipales. Lydia no vio ni 1 centavo. Apenas entendía lo que decían antes de que terminara. 1 semana después, lo ahorcaron al amanecer, y el pueblo le dio la espalda. Intentó quedarse. Vendió la casa para pagar la deuda. Donó su anillo de bodas, pero aún la miraban como si su piel cargara con sus pecados. Nadie la contrataba. Nadie le hablaba en la iglesia. No era la viuda de un hombre al que llamaban la esposa de un ladrón. Así que empacó lo que le quedaba, se llevó a Hazel y se fue. No había destino, solo una dirección, el oeste, donde nadie sabía su nombre. Un crujido en la hierba le hizo abrir los ojos de golpe. Hazel se había ido. El pánico la invadió. «Hazel», graznó, incorporándose, tambaleándose hacia los árboles. «Bebé». Vio el pequeño bulto de lana azul arrastrándose hacia una sombra, no, una figura alta e inmóvil, de pie justo más allá de la línea de árboles. Lydia se quedó paralizada. El hombre vestía piel de ante, llevaba el pelo largo y negro recogido en una correa de cuero y un arco de caza le colgaba del hombro. En la mano izquierda, un conejo colgaba a los pies. Con la derecha, se acercó lentamente a Hazel. «No», gritó Lydia, tambaleándose hacia adelante.
no la toques. El hombre ni se inmutó. En cambio, se agachó, bajó el conejo y le ofreció ambas manos con las palmas abiertas. Hazel, para asombro de Lydia, rió entre dientes. Extendió la mano hacia el collar de cuentas que colgaba sobre su pecho. Lydia llegó sin aliento y abrazó a Hazel. La niña se acurrucó, contenta. «Lo siento», jadeó. Ella se alejó. No quise decir. El hombre la observó en silencio. Su rostro era indescifrable, surcado de líneas serenas, con ojos oscuros y serenos. Miró su vientre, luego a Hazel, y luego volvió a mirarla. «No deberías estar aquí», dijo. Su voz era baja, con el acento de un hombre que sabía inglés y algo más antiguo. Su tono no era cruel. «No tengo otro sitio donde estar», susurró Lydia. Se quedaron en silencio un momento. El viento cortando la hierba, el esquí oscureciéndose sobre sus cabezas. «Mi campamento está cerca», dijo. «Puedes venir. El fuego calienta. Hay caldo». Ella dudó. Todos los cuentos que había oído de niña le advertían sobre los hombres en la naturaleza, sobre los peligros que la acechaban. Pero ya tenía tanto frío, tanto cansancio, y Hazel había dejado de tiritar. Eso era lo más aterrador. Dejó de temblar. Eso fue lo más aterrador. El hombre se dio la vuelta y echó a andar, sin mirar atrás. Lydia lo siguió. No estaba lejos. Un sendero estrecho serpenteaba entre la maleza, conduciendo a una hondonada poco profunda. Allí, enclavado contra una cresta, había un pequeño cobertizo de piel y ramas. Un fuego crepitaba cerca de un círculo de piedras. El aroma a humo de pino y conejo cocinado a fuego lento los recibió como un abrazo. El hombre señaló un tronco. Lydia se dejó caer en ella, acunando a Hazel, que ya se había vuelto a quedar dormida. El hombre echó leña al fuego. Sus movimientos eran firmes y practicados. «Me llamo Nate», dijo finalmente. «Nate Halcón Solitario». Lydia asintió, ajustándose el chal. «Lydia Mercer». Revolvió la olla de caldo. La luz del fuego le recorrió el rostro, proyectando suaves sombras en sus pómulos. «¿Eres de Dalton?», preguntó. «¿Eres de Dalton?», preguntó. Ella asintió. No por elección propia. No insistió. No preguntó por qué una mujer blanca con un hijo y otro en camino vagaba sola por la pradera. En cambio, le entregó una taza de hojalata con caldo caliente. Ella bebió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Saboreando cada bocado como si fuera el último. Hazel roncaba suavemente en sus brazos. «Gracias», susurró Lydia. No estaba segura de si se refería al fuego, a la comida o al silencio. Nate no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza, luego se detuvo al otro lado del fuego, con la mirada fija en las estrellas que empezaban a formarse en el cielo. Y por primera vez desde que la soga se había apretado alrededor del cuello de su marido, Lydia no sintió la necesidad de seguir moviéndose. Solo escuchó el fuego y se permitió quedarse. Lydia despertó con el olor a humo de leña y rocío. El cielo sobre la hondonada había cambiado de gris pizarra a un suave melocotón, la mañana extendiendo sus ramas sobre las colinas. Hazel aún dormía contra su pecho, cálida y flácida, con la boca ligeramente entreabierta en paz. Por un momento, Lydia no recordó dónde estaba. Entonces el crujido de la leña la hizo retroceder. Nate estaba a unos metros de distancia, agachado junto al fuego. Llevaba la misma camisa de ante, con las mangas arremangadas hasta los antebrazos, revelando unas manos fuertes que trabajaban con una cuchilla sobre un trozo de madera.
Tallaba con movimientos lentos y medidos que desprendían la madera como cintas. No levantó la vista cuando ella se movió. Lidia se removió en el tronco, haciendo una mueca al sentir una rigidez que le recorría la columna y las caderas. Lidia se removió en el tronco, haciendo una mueca al sentir la rigidez en la columna y las caderas. Dormir erguida con un niño pequeño y la barriga llena de bebé no era indulgente. Se levantó lentamente, acomodando a Hazel en sus brazos. «¿Dormiste?», dijo Nate sin girarse. «¡Qué bien!». Ella asintió, sacudiéndose la suciedad de la falda. «Creo que olvidé cómo se sentía». No dijo nada, solo dejó el cuchillo y el trinche a un lado. Luego se acercó al fuego y removió las brasas. «Hay café. No muy fuerte, pero caliente». Lidia dudó antes de acercarse. Le ofreció una taza de hojalata, con el mango caliente por el fuego. Ella aceptó con un silencioso «gracias», y luego volvió a sentarse en el borde del tronco. Hazel despertó poco después, su pequeño cuerpo estirándose como el de un gatito. Nate le dio un trocito de manzana seca sin decir palabra, y Hazel lo aceptó como un trato. Se quedaron así un buen rato, sin palabras, solo el sonido del fuego, la suave masticación, la brisa en la maleza sobre la hondonada. Lidia se sorprendió de lo natural que parecía. En el pueblo, la vigilancia siempre parecía estar llena de juicio, pero aquí tenía peso. Era un permiso. «¿Vives aquí todo el año?», preguntó finalmente. Nate negó con la cabeza. «En verano, me quedo más arriba en las colinas rojas. Este lugar se mantiene más cálido en invierno». «Colinas rojas», repitió. Él asintió hacia el horizonte. «East Ridge, tierra, rojiza. Mi madre lo llamaba Tierra Sagrada, el último lugar donde se reunió nuestra gente antes de que los expulsaran al norte». Su voz no sonaba enfadada, solo objetiva, como si estuviera relatando el tiempo. Lidia bajó la mirada. «Lo siento. No los empujaste», dijo. Luego añadió. «Pero tu gente sí». Ella lo aceptó sin responder. No se equivocaba. Se levantó de nuevo, sacudiéndose la tierra de las manos. «Revisaré las trampas. Queda conejo de ayer por si Hazel tiene hambre». «Puedo cocinar», ofreció ella, «si hay una sartén». Él hizo una pausa y asintió. Hierros fundidos junto a la hoguera. Mientras desaparecía entre los árboles, Lidia exhaló por primera vez en toda la mañana. Su mente se sentía más despejada que en semanas. Quizás porque Nate no hacía preguntas. Quizás porque, por una vez, no la observaban como un fantasma. Cocinaba lentamente, agradecida por tener algo útil que hacer. Hazel caminaba lentamente cerca del borde del claro, persiguiendo sombras y hojas caídas. Lidia la observaba atentamente, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que se alejaba demasiado. Para cuando Nate regresó, tenía un pequeño picadillo de conejo listo y una galleta hecha con harina sobrante. No dijo nada cuando ella le entregó un plato, solo asintió levemente y se sentó frente a ella en el tronco. Comieron en paz. «¿Tienes visitas?», le preguntó. Nate masticó, tragó saliva y asintió. «Más al norte. La familia de mi primo pasa el invierno cerca de Wind River. Los visito en primavera. Pero no a tu... ¿esposa?». La miró entonces con la mirada fija. «Murió hace 2 inviernos. La enfermedad se la llevó a ella y a nuestro hijo». Lidia se quedó sin aliento. «Lo siento», susurró. Él apartó la mirada. «La tristeza es parte de la tierra. Todos la llevamos». No podía negarlo. Más tarde, enjuagó los platos en un arroyo cercano mientras Hazel tiraba piedritas
y se reía al salpicar. Nate tallaba otro trozo de madera cerca, levantando la vista de vez en cuando Hazel se alejaba demasiado. Lydia lo observaba, observando a su hijo, con algo tácito retorciéndose en su pecho. Al amanecer, Nate le enseñó a Lydia cómo parchar el cobertizo con ramas frescas, cómo cavar una pequeña zanja para el desagüe en caso de lluvia y cómo partir leña para que prendiera más rápido. Ella seguía sus movimientos, torpe pero entusiasta. «Aprendes rápido», dijo simplemente. «No tengo elección», respondió ella. Esa noche, mientras mecía a Hazel para que se durmiera y se abrigaba más con el chal, miró fijamente la pequeña fogata y sintió algo extraño que la envolvía. Ni consuelo ni seguridad, solo firmeza. Las estrellas volvieron una a una. Los coyotes aullaban a lo lejos, pero el fuego seguía brillando, y Nate permaneció como una silueta silenciosa entre las llamas, tallando un pequeño animal de madera en la palma de su mano. Lydia lo observó con voz suave. «No tienes que seguir dejándonos quedarnos». Él no levantó la vista. «No has pedido nada. Ya he tomado más de lo que merezco». En ese momento hizo una pausa. «No has tomado. Estás sobreviviendo. Eso es diferente». Dejó que sus palabras flotaran entre ellos, calentándola más que el fuego. No sabía cuánto tiempo estarían allí, ni qué vendría después. Pero por ahora tenía comida en el estómago. Su hijo dormía a salvo. El fuego no se había apagado, y no se sentía tan sola. La primera nevada llegó temprano. Espolvoreó las colinas como azúcar glass, suave y engañosa. Al principio, solo un destello, apenas una advertencia. Pero al final de la semana, el suelo se había endurecido y el viento afilaba sus dientes. En el hueco, Lydia estaba afuera del cobertizo, envolviendo a Hazel con una gruesa manta de lana, con las mejillas rojas como manzanas y la nariz mocosa por la sal. «Dentro», dijo con dulzura, escupiendo escarcha. Hazel hizo un puchero, pero obedeció. De vuelta a la pequeña cabaña, Nate había empezado a reforzarla con troncos de pino y ramas de cedro. Lo que había empezado como un refugio temporal, ahora parecía algo más estable. Muros más permanentes se engrosaron con barro, el fogón cubierto de piedras para retener el calor, una especie de hogar, un pozo cubierto de piedras para retener el calor, una especie de hogar, aunque nadie lo hubiera llamado así en voz alta. Lydia se detuvo en el umbral, con una mano apoyada en el vientre. El bebé se movió bajo sus costillas, un movimiento lento que le hizo entrecortar la respiración. Se había vuelto inquieto en los últimos días. Ya no faltaba mucho. Le dolía la espalda constantemente. El sueño llegaba a trocitos. El fuego crepitaba en su círculo. Hazel se acurrucó cerca con su muñeca de trapo, y Nate estaba sentado al fondo de la habitación, moldeando otra figura de madera. Esta parecía un caballo, con las patas aún toscas y la cola apenas tallada. Hazel había empezado a coleccionar sus esculturas, una pequeña colección de conejos, un oso y un pájaro con el ala torcida. Y las mantenía ordenadamente alineadas cerca de las pieles donde dormía. «Ya casi tienes un rancho entero», dijo Lydia con una leve sonrisa, sentada junto a su hija. Hazel sonrió, señalando la nueva pieza. «Es para el bebé», declaró. Nate levantó la vista brevemente y luego volvió a su trabajo. «Dice que se llama Luke», murmuró. Lydia miró a su hija. «¿Se lo dijiste?» Hazel asintió con orgullo. Lydia dudó. Era el nombre favorito de Martin. No pensé que llegaría a usarlo. Nate rondó la voz. «Entonces es un nombre fuerte». No estaba segura de si se refería a Martin o al bebé. Quizás a ambos. Esa noche, después de que Hazel se durmiera y el fuego se hubiera consumido, Lydia se quedó afuera de la cabaña,
respirando el frío. Su aliento se enroscaba como humo. La luna colgaba baja sobre las colinas rojas, haciendo que la nieve brillara como el cristal. Nate se unió a ella sin decir palabra. Presencia era como la gravedad. «No tienes que seguir construyendo todo esto», dijo en voz baja. «No nos pediste todo esto», dijo en voz baja. «No nos pediste, no», asintió, «pero viniste de todos modos». Ella giró la cabeza, estudiando su rostro a la luz de la luna. «¿Por qué me ayudas, Nate?» Él se tomó su tiempo para responder. «Cuando mi hijo murió», dijo, «lo enterré en las colinas rojas, el mismo terreno donde mi padre cazaba. Me dije a mí mismo que no volvería a hablar con nadie después de eso. Se acabaron las clases, la talla, el inglés. El mundo ya había tomado suficiente». La miró entonces, con voz más suave, pero el mundo seguía girando. Y una mañana oí risas entre los árboles. Era tu hija. Lydia sintió un nudo en la garganta. Caminó directamente a un lugar que no le pertenecía, dijo, y rió como si ya fuera suyo. Lydia tragó saliva. Hazel es como su padre. Ve el bien en todo. Nate no respondió, pero su expresión se suavizó, casi melancólica. Durante los días siguientes, la nieve se intensificó. Lydia se movía más despacio. Su cuerpo se tensaba con cada movimiento. Hazel ayudaba en lo que podía, trayendo leña o doblando tela. Nate cazaba con más frecuencia, trayendo ardillas, faisanes e incluso un ciervo pequeño una vez, que preparó y colgó mientras Lydia apartaba la mirada, agradecida, pero con náuseas. Al quinto día de nieve, Lydia se despertó con un fuerte dolor en la parte baja de la espalda. No se le pasaba. Al mediodía, se agarraba al marco de la puerta, jadeante, con la frente empapada de sudor a pesar del frío. «Está pasando», dijo con los ojos muy abiertos. «Nate, es hora». No hizo preguntas, simplemente actuó con rapidez y eficiencia. Colocó pieles frescas sobre las pieles, avivó el fuego y puso agua a hervir en la olla de hierro fundido. Hazel estaba abrigada en el rincón más alejado con un conejo tallado y una tira de manzana seca endulzada. Entonces se acercó a ella con manos firmes. «Ya he ayudado a nacer a una», dijo, «hace mucho tiempo, la esposa de mi primo». Ella asintió, intentando ser valiente. Las contracciones eran fuertes, las horas se desvanecían. Olvidó todo menos el dolor. El viento aullaba afuera, como si algo lo protegiera. La voz de Nate, tranquila y mesurada, se abrió paso entre oleadas de agonía. «Respira. Empuja. Bien. ¿Es que no lo ve?» Sintió que su cuerpo iba a romperse. La columna, las costillas, el corazón. Pero entonces, mientras el fuego crepitaba y Hazel le susurraba nanas a su conejo, un nuevo llanto atravesó el aire. El llanto de un niño. Nate lo agarró con manos expertas, lo limpió con cuidado, lo envolvió en una tela tibia y lo colocó contra el pecho de Lydia. Ella sollozó. «Luke», susurró. El niño se calmó. Hazel se acercó gateando, asomándose por encima del brazo de Lydia. «Es pequeño», dijo. Nate se arrodilló junto a ellos, con expresión indescifrable, pero con las manos firmes. Colocó un caballo de madera, tallada junto al recién nacido, con la superficie lisa y los bordes redondeados. «Para él», dijo. Lydia lo miró con lágrimas en las mejillas y una sonrisa temblorosa en el rostro. «Eres parte de esto ahora, ¿lo sabes?» Nate no respondió, pero tampoco se alejó. Esa noche,
4 almas durmieron bajo el mismo techo. El fuego ardía débilmente. El viento cantaba entre las colinas, y Lidia soñó por primera vez en meses, no con correr, ni con miedo, sino con quietud, con voces susurrando en la nieve, con la risa de un niño y el ritmo lento y paciente de un hombre que devolvía la vida a sus manos. Afuera, las colinas rojas observaban, antiguas y silenciosas, pero dentro de la hondonada, una nueva familia había comenzado. La nieve empezó a disminuir a principios de marzo. Se derretía en lentos hilos por la ladera de la hondonada, empapándola hasta que la tierra, antes congelada, desprendía un olor a deshielo y recuerdos. Lidia estaba de pie al borde de la cresta, meciendo al bebé Luke en brazos mientras Hazel lanzaba piedritas al arroyo fangoso. La vida había cobrado un ritmo tranquilo, firme y constante. Nate había construido un ahumadero junto al cobertizo, y ahora tenían una reserva de carne, patatas, frijoles y harina seca, fruto de un intercambio con un trampero que pasaba por allí. Lidia remendaba la ropa y mantenía encendida la chimenea. Hazel aprendió a decir los nombres de los animales en apache. Luke dormía plácidamente, acurrucado en una cuna que Nate había tallado en pino. No era un lujo, pero era la vida. Y más que eso, era la suya. Esa tarde, mientras las nubes se cernían sobre el valle, Nate regresó a la hondonada, con el rostro tenso. «Tienes compañía», dijo simplemente. Lidia se giró, sintiendo un nudo en el estómago antes de oír el sonido de cascos sobre la tierra descongelada. Avanzó, protegiendo a Luke con un brazo y llamando a Hazel. Para cuando los jinetes los alcanzaron, Nate ya estaba de pie frente a la cabaña, con el arco desencordado, pero en una postura inconfundiblemente vigilante. Lidia se unió a él, Hazel aferrándose a sus faldas con los ojos abiertos como platos. Eran 4, todos hombres blancos. Reconoció a uno de ellos al instante. Eli Bell, el exsecretario municipal de Dalton. Parecía mayor, más delgado. Los otros 3 desconocidos. Uno llevaba una estrella de hojalata prendida en el abrigo. Otro tenía una sonrisa que Lidia recordaba de la galería del juzgado. El cuarto no habló, pero sus ojos se posaban en Nate una y otra vez, con desconfianza en las líneas de su boca. «Vaya, vaya», dijo el de la sonrisa, frenando a su caballo. «Qué doméstico». El hombre de la placa se aclaró la garganta. «Señora Mercer, ha sido difícil encontrarla». «No me di cuenta de que me buscaban», dijo Lidia con frialdad. «Sigue bajo escrutinio por impago de restitución», respondió. «Y ahora se ha adentrado en otro territorio sin previo aviso». «Hay leyes, señora». Sin Banrut. «Previo aviso». «Hay leyes, mamá». «Pagué todo lo que tenía», dijo. «Ya lo sabe». Eli Bell finalmente desmontó. Parecía un hombre con algo pesado en el bolsillo de su abrigo. Culpa. O tal vez verdad. Tenía el sombrero en las manos. «Lidia», dijo en voz baja, «no vinimos a llevarte. Vine a hablar contigo». Ella se puso rígida. Nate no se movió. «Entonces habla», dijo Lidia. Eli miró a los demás. «Denos un momento». El de la placa dudó. «¿Seguro?» Eli asintió. «Se merece al menos eso». De mala gana, los demás dieron la vuelta a sus caballos y se alejaron un poco, aunque se mantuvieron alerta. Nate permaneció junto a Lidia, inmóvil. Eli lo miró y luego la miró de nuevo.
No pensé que acabarías en el desierto, empezó. Tampoco pensé que acabaría viudo, embarazada y escupido en la calle, dijo ella con voz serena. Vine porque me equivoqué. Se le quebró la voz. Martin no robó ese dinero. Lydia se quedó sin aliento. Estaba encubriendo a alguien, continuó Ellie. El alcalde. Había un segundo libro de contabilidad. Lo encontré después de que ahorcaran a Martin. Yo... Titubeó. Me quedé callado. Mi esposa. Alguien amenazó a nuestro hijo. Dijo que si hablaba, sería la última vez que lo arroparía. Lydia parpadeó con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. ¿Así que dejaste que colgaran a un inocente? Bajó la mirada. Lo hice. Hazel se aferró a la pierna de Lydia, con los ojos entrecerrados al mirar al desconocido. Lo siento, susurró Eli. Lo he anotado todo. Irá a los periódicos de Cheyenne, a la junta de la iglesia, a cualquiera que escuche. Ya no serás visto como un criminal. Lydia miró a Luke en sus brazos, luego al hombre que una vez se sentó junto a su esposo en las reuniones del pueblo. ¿Eso lo traerá de vuelta? No, dijo Eli, pero tal vez evite que lo vuelvan a hacer. El silencio se prolongó. Nate observó a Eli sin pestañear. Dejé algo, dijo Eli Sasti, en voz más baja. Hace 2 meses. Fui yo. La comida. Escritura de la Assange. Propiedad. No pude mirarte a la cara entonces, pero quería que tuvieras algo real. Lydia exhaló. Su cuerpo temblaba no de rabia, sino de agotamiento. Deberías irte, dijo finalmente. Tu parte ya está hecha. Eli asintió lentamente, dijo finalmente. Tu parte ya está hecha. Eli asintió lentamente, con los ojos vidriosos. Si alguna vez necesitas más, estaré donde finalmente pertenece la verdad. Montó y se marchó sin esperar a los demás. Los hombres lo siguieron, mirando hacia atrás una vez, pero no dijeron nada, ni una palabra. El sonido de cascos se perdió en las colinas. Lydia se quedó paralizada. Hazel tiró de su falda. «Mamá», susurró la niña. Lydia se arrodilló y colocó a Luke en la cuna junto a la puerta. Atrajo a Hazel hacia sí y la abrazó. «Estoy aquí», dijo en voz baja. «Estamos aquí». Detrás de ella, Nate no habló. Pero cuando se puso de pie, la miró a los ojos. «Esa verdad», dijo, «le costó algo». Ella asintió. «Y sigue sin pagar el precio». Nate ladeó la cabeza. «Pero podría liberarte». Lydia pensó en el nombre de su marido arrastrado por el barro, enterrado bajo la vergüenza. Del futuro de sus hijos, libre de susurros y acusaciones, y de Ellie, alejándose con el peso de un hombre que cargaría con lo que él no pudo detener. Esa noche, sentados alrededor del fuego, Lydia desplegó la escritura de propiedad. Era sencilla, firmada con mano temblorosa, pero era suya. La tierra bajo sus pies, la hondonada, el arroyo, los árboles, todo. Se la entregó a Nate. Él la estudió y se la devolvió. «No necesitas mi permiso», dijo él. «No», dijo ella, sonriendo levemente. «Pero me gustaría tu compañía», dijo ella, sonriendo levemente. «Pero me gustaría tu compañía». Hazel se acurrucó entre ellos, con su nuevo ciervo de madera en los brazos. Luke dormía junto al fuego, con el rostro sereno. Afuera, el viento se había calmado. Por primera vez desde que dejó Dalton, Lydia se sintió no solo segura,
sino también arraigada. Mañana llegaría, y el pasado seguiría ahí fuera. Pero esta noche tenía a sus hijos, tenía la tierra, y ya no huía. Llovió a la mañana siguiente. Una lluvia lenta y torrencial, de esas que se hunden en la tierra y se quedan un buen rato. Del tipo que hacía que el humo de la chimenea se elevara recto y blanco hacia el cielo. Goteaba del alero con un ritmo constante mientras Lydia estaba sentada junto a la puerta. Luke en sus brazos y Hazel acurrucada a su lado, tarareando para sus animales tallados, cuidadosamente alineados en el suelo. Dentro, el aire olía a madera mojada, patatas hervidas y humo de cedro. Afuera, todo parecía limpio. Nate se había ido temprano, sin decir mucho, solo que estaba revisando las trampas antes de que el arroyo creciera. Lydia lo había visto desaparecer entre los árboles, con los hombros erguidos, la lluvia empapándole el abrigo. Percibía algo tras su silencio, más pesado que el clima. Los niños estaban tranquilos, pero los pensamientos de Lydia vagaban. La confesión de Ellie Bell no la había aliviado tanto como ella creía. En cambio, se asentó algo más profundo, cursi, frío, como cenizas que se negaban a desaparecer. La verdad había salido a la luz. Martin era inocente, pero seguía muerto, enterrado sin lápida, desaparecido de la memoria de Hazel antes de que pudiera pronunciar su nombre. Lydia tomó un trozo de tela y empezó a limpiar la mesa. Sus manos se movían con un ritmo ensayado, pero su mente divagaba. ¿Quería volver al pueblo ahora? ¿Limpiar su nombre? ¿Quería presentar cargos? ¿O volver a ver a Eli? No. No quería juicios ni venganza. Quería paz, raíces, algo en lo que sus hijos pudieran crecer, no de lo que pudieran huir. Cuando Nate regresó, empapado hasta las rodillas y tan guapo como siempre, no hizo preguntas. Le dio una toalla, señaló con la cabeza la olla y esperó. Se secó lentamente, colgó su abrigo cerca del fuego y se sentó frente a ella. El fuego chisporroteó una vez en el silencio. «Encontré tu nombre grabado en la cresta», dijo finalmente. Ella levantó la vista. «¿Mi nombre?» Bell debió haberlo dejado. Un pequeño poste. Tu nombre, el número de escritura, una marca. Entreabrió los labios, pero no dijo nada. «Puedo llevarte allí», añadió Nate, «si quieres verlo». Lydia dudó, luego asintió. Dejaron a los niños durmiendo en la cabaña esa tarde, Hazel dormitando con un brazo sobre su zorro tallado. Luke se acurrucó en la cuna que Nate había hecho con pino rojo. Lydia se abrigó con lana y Nate la condujo por el sendero de la cresta. Paso a paso, con el vientre aún dolorido por el parto, pero las piernas recuperando la fuerza. El sendero serpenteaba entre árboles cargados de hojas que goteaban, atravesando afloramientos rocosos cubiertos de musgo. El mundo se sentía nuevo bajo la lluvia, más oscuro, más tranquilo, vivo de una forma que no había notado antes. Nate se movía con soltura, con pasos seguros. Lydia lo seguía sin miedo. En lo alto de la cresta se abría un claro como un secreto guardado. Allí, en un poste bajo de cedro, estaba su nombre. Lydia Mercer. Reclamo número 47. Tierra roja hueca bajo ella, en letra temblorosa. Debajo, en una escritura temblorosa, restaurada por Ellie Bell. Lydia lo miró fijamente, a la altura del pecho. «Es real», susurró. Nate no habló.
solo metió la mano en su abrigo y sacó algo de dentro. Una pequeña bolsa, atada con tendones. La abrió con cuidado y sacó una tela doblada. Dentro había un collar de estilo apache, pero más sencillo. Una sarta de cuentas de madera tallada, lisa y desgastada. En el centro, un dije. Una pequeña cuna tallada en asta. Era de mi esposa, dijo. La llevaba cuando llevaba a nuestro hijo. Lydia se quedó sin aliento. Nate, no puedo. Se la ofreció. No la voy a dar, la voy a compartir. Contigo. Con ellos. Le temblaban los dedos al tomarla. ¿Le habrías gustado? Dijo Nate casi para sí mismo. No malgastas palabras. Observas las cosas. Te quedas. Lydia parpadeó rápidamente. No siempre lo he hecho. Corrí mucho tiempo. ¿Te detuviste? Respondió. Eso importa más. Miró el amuleto en su mano. Su peso era más que un simple hueso tallado. Era dolor, esperanza, confianza, todo en un frágil hilo. La lluvia amainó mientras descendían la cresta. Para cuando llegaron a la hondonada, las nubes se habían abierto lo suficiente como para mostrar fragmentos de cielo azul pálido esa tarde. Mientras el guiso se calentaba y Hazel ponía la mesa con sus pequeños zorros de madera, Lydia se arrodilló junto a la chimenea y tomó la escritura que Eli le había dejado. No la volvió a leer. Lo dobló con cuidado y lo metió entre los listones de la pared de la cabaña, junto a la cuna que Nate había construido. No necesito un título para saber qué es mío, murmuró. Más tarde, cuando el fuego se apagó y la cabaña quedó en silencio, Lydia se apoyó en la puerta, observando a Nate remendar la manta de Hazel a la luz de la linterna. Sus dedos se movían despacio, con firmeza, sin prisas. «Podrías haberte quedado solo», dijo ella. Él no levantó la vista. «Yo sí. No tenías por qué dejar que nos quedáramos». Ató el último nudo del hilo y dejó la manta. «No preguntaste», dijo. «Solo te sentaste junto a mi fuego. Y estabas cansado». Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Todavía estoy cansado», susurró. Él se quedó de pie, con la mirada fija en ella. «Entonces descansa», dijo simplemente. «Ya no corres». Ella asintió, pasándose una mano por la mejilla. El collar yacía tibio bajo su blusa, la cuna tallada presionando suavemente contra su piel. Afuera, el viento era suave. Los árboles permanecían en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Lydia Mercer se permitió creer que la habían encontrado. La primavera llegó como un suspiro contenido, finalmente exhalado. Se deslizó por el valle lenta y silenciosamente, empapando la tierra, desprendiendo la corteza de los troncos congelados, suavizando las duras crestas del invierno. En Red Earth Hollow, la nieve se derritió en campos irregulares, y los brotes verdes comenzaron a brotar obstinadamente de la tierra fangosa. Una mañana, Lydia se arrodilló junto a la cabaña, con las mangas arremangadas hasta los codos y las manos en la tierra. Hazel estaba sentada a pocos metros de distancia, ordenando judías secas en hileras sobre una manta. Luke yacía de espaldas cerca, abrigado con pieles, con los ojos fijos en el cielo como si nunca hubiera visto tanto color. Nate estaba de pie al borde del claro, observando la línea de árboles. Sostenía un hacha en una mano y un tablón de pino en la otra. Pero él no se movió. Se quedó allí, en silencio. Lydia levantó la vista, secándose la frente con el dorso de la mano. «¿En qué estás pensando?».
Él la miró. En construir. ¿Un granero? ¿Una habitación? Ella arqueó una ceja. ¿Una habitación? Para ti, dijo simplemente. ¿Y para los niños? Ya, es hora de que este lugar tenga algo más que un simple refugio, un verdadero hogar. Lydia se sentó sobre sus talones, sorprendida por el nudo en la garganta. Miró a su alrededor. La cabaña que habían engrosado con troncos y arcilla, la cerca a medio construir con rieles recuperados, el pequeño trozo de tierra removida que había reclamado como jardín. Ya se siente como en casa, dijo en voz baja. Nate dejó la tabla y se acercó. Se agachó junto a Hazel, quien le entregó 2 frijoles como si fueran monedas raras. Se los guardó con solemnidad, haciéndola sonreír. Más tarde ese día, Lydia grabó el nombre Hoyo de la Tierra Roja en una tabla ancha y plana que encontraron cerca del arroyo. No estaba segura de qué la impulsó a hacerlo. Quizás fue la forma en que Hazel había empezado a llamar al lugar Nuestro Hondo, o la forma en que Nate pronunciaba su nombre ahora, no como una invitada, no como alguien de paso, sino como alguien que siempre había estado destinado a llegar. Esa noche, ella y Nate colgaron el letrero sobre la puerta principal de la cabaña. Nadie los conocía. Sin ceremonia. Solo el crujido de la madera, el suave golpe del martillo contra el clavo y 2 manos firmes trabajando al ritmo. Cuando retrocedieron, Lydia vio cómo la luz de la linterna iluminaba las palabras. Le dolía el pecho, no de dolor, sino de cómo a veces dolía la paz cuando llegaba de repente. A la mañana siguiente, llegó un jinete. No vestía como un agente de la ley ni como un forastero. Era un hombre sencillo, de unos 20 y tantos años, con barro en las botas y una nota en el bolsillo. Cabalgó directo hasta el borde del hoyo y desmontó lentamente. Nate se adelantó, silencioso, pero alerta. Lydia la siguió, con Hazel pegada a su cadera y Luke en el arnés a su pecho. El jinete se quitó el sombrero. «Señora», dijo, asintiendo, «traigo noticias de Dalton». Lydia se puso rígida. «¿Qué clase de palabra? Su nombre está limpio», dijo. «Oficialmente». El ayuntamiento emitió un comunicado. La noticia también apareció en el libro de contabilidad Cheyenne. Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Lydia lo tomó con manos temblorosas. Era áspero, con algunas manchas, pero bastante claro. La señora Lydia Mercer, anteriormente residente de Dalton, Wyoming, queda exonerada de toda vinculación con los delitos financieros de su difunto esposo. Han salido a la luz pruebas que confirman su inocencia. Debajo, la firma de Lee Bell. Los ojos de Lydia ardían. «Gracias», murmuró. El escritor se quitó el sombrero. «El señor Bell dijo que creía que no querrías volver. Dijo que ya tenías todo lo que necesitabas». Volvió a montar, dirigiendo su caballo hacia el sendero sin esperar más. Lydia lo observó alejarse hasta que el sonido de los cascos se desvaneció en el canto de los pájaros. Cuando se volvió, Nate seguía allí, en silencio, observándola. Ella le entregó el papel. Él lo revisó una vez y se lo devolvió. «Así que», dijo en voz baja, «tu nombre está limpio». «Siempre lo estuvo», respondió ella. Esa noche, guardó el papel en una caja de madera que Nate había tallado para los juguetes de Hazel, no porque no fuera importante, sino porque no necesitaba colgarlo en la pared. Era un documento, no una definición. La primavera dio paso al verano lentamente, como un hombre que se adentra en el agua. El jardín echó raíces.
Nate le enseñó a Hazel a rastrear a los pájaros por el sonido de sus alas. Lydia le enseñó a leer, usando la cerca de madera como pizarra. Luke dio sus primeros pasos en el jardín, cayendo y riendo, con las manos siempre tendidas hacia la tierra. Una mañana, mientras Nate reparaba una sección del techo, Lydia salió de la cabaña con algo envuelto en tela. «Tengo algo para ti», dijo. Él bajó por la escalera, limpiándose las manos. Ella lo desenvolvió y lo convirtió en un pequeño caballo de madera, claramente tallado por un aficionado. Sus patas eran gruesas, sus ojos desiguales, pero se mantenía en pie, firme. «Lo logré», dijo avergonzada. «Me llevó semanas. Usé una de tus viejas cuchillas». Nate le dio vueltas. Su pulgar rozó el vientre, donde ella había grabado una sola palabra. «Quédate». Levantó la vista. La voz de Lydia era firme. «Quiero, si tú quieres». Él asintió lentamente. «Ya estás aquí». Ella dio un paso adelante, rodeándolo con los brazos por la cintura. Él la atrajo hacia sí, apoyando la barbilla sobre su cabeza. No hablaron de matrimonio, de niños pequeños, de ceremonias. Sus votos eran diarios, grabados en madera, a la luz del fuego y a la tierra. Semanas después, Hazel ayudó a colgar 2 pájaros de madera de la viga del porche, uno tallado por Nate y el otro por Lydia. Se mecían suavemente con la brisa, con las alas incompletas, pero hermosas en su imperfección. En la primera mañana de otoño, cuando el aire volvió a refrescarse y las hojas empezaron a cambiar de color, Lydia estaba junto a Nate en la cresta. Debajo de ellos, una hondonada de tierra roja se extendía ancha y dorada bajo la luz del sol. Ella le tomó la mano, y él la tomó. «No sabía que encontraría un hogar así», susurró. «Yo tampoco», dijo él. Se quedaron en silencio mientras la risa de Hazel resonaba entre los árboles y Luke la seguía con paso torpe, riendo. Tras ellos, la cabaña los esperaba. La leña estaba apilada. El estofado hervía a fuego lento. Una nueva talla reposaba a medio terminar sobre la mesa. Y la vida, firme y fuerte, había echado raíces en la tierra roja. Gracias por escuchar hasta el final de esta historia. Me alegra mucho que me hayas acompañado. Tu apoyo es muy importante. Por favor, considera darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para que pueda seguir compartiéndote más historias conmovedoras como esta.